El enfoque de derechos es un marco conceptual para el proceso del desarrollo humano, el cual se basa en las normas internacionales de derechos y se orienta a la promoción y protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que generan los problemas de desarrollo, corregir prácticas de discriminación y resolver el reparto injusto de poder. El enfoque de derechos, a diferencia de otros, reivindica el papel del Estado para garantizar el desarrollo humano y establece la política social como un derecho. Ahora vamos a hablar de la diversidad cultural. La diversidad cultural favorece el desarrollo del país gracias a la amalgama de recursos étnicos tradicionales, sociales, flora, fauna, regiones y algunos paisajes. Pero estas diferencias incorporan un potencial positivo, ya que son el medio por el cual se complementan los unos a los otros, para crear soluciones que nos permitan convivir en los entornos naturales y sociales. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Además, es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Cultura. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Y muy pocas personas conocen su significado, lo valioso de conocer su definición, su importancia y lo que puede generar para el futuro. En el presente texto nos dice, la cultura toma diversas formas a través del tiempo y del espacio. Y está bien dicho, porque la cultura puede cambiar a medida que va pasando el tiempo. Como dice la frase, a medida que pasa el tiempo, las personas o las cosas cambian, para bien o para mal, y se pueden relacionar con lo de la lectura. Las generaciones cambian y eso puede provocar que la cultura tome cambios. En el Perú, como en muchos otros países del mundo, la diversidad cultural se ha convertido en un concepto altamente valorado. La cultura, su diversidad, el modo en que la gente vive, trabaja, ama, sueña y crea, son reconocidos en el mundo entero como pilares del desarrollo humano. Conforme pasan los años, las diferencias culturales se muestran en todo su potencial, enriqueciendo nuestras sociedades, combatiendo el racismo. El enfoque cultural se promueve revalorando las lenguas, protegiendo los derechos colectivos y siendo visibles lo que antes fue poco valorado. El derecho a una educación intercultural bilingüe de calidad. El desarrollo de una educación intercultural para todos y bilingüe, en donde se tomen en cuenta las características de los estudiantes. En la Ley General de Educación, en el artículo 8, señala que la interculturalidad es un principio que sustenta la educación peruana y que tiene como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, que debemos fomentar el reconocimiento, el respeto a las diferencias para así tener una convivencia armónica. La educación intercultural es para todos un derecho humano, fundamental de los niños, niñas y adolescentes, de cualquier cultura, ya que los estudiantes tienen derecho a recibir una educación en su lengua materna. En los niños, niñas y adolescentes de los pueblos originarios que tienen una lengua originaria como lengua materna, la educación debe darse en esta lengua, teniendo el derecho a aprender el castellano como segunda lengua. Educación bilingüe intercultural según las características de cada zona, para preservar las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. El multilingüismo es entendido como la coexistencia de distintas lenguas en un espacio determinado, como es en nuestro país, ya que existen diversas lenguas que se encuentran en contacto y cada región muestra una diversidad lingüística particular. Por ejemplo, en Loreto se hablan más de 20 lenguas y en Lima se concentra la mayoría de las lenguas que existen en el país a causa de la migración. El contacto perenne de distintas lenguas hace que aprendan una segunda o más lenguas. Sin embargo, este escenario de contactos de lenguas
genera también un proceso de bilingüismo sustractivo. Esto quiere decir que una lengua adquiere más valor que otra, donde la lengua de mayor prestigio, como es el caso del castellano, ya que es una de las lenguas más habladas en nuestro país, permanece, se extiende y se hace cada vez más fuerte. Por otro lado, las lenguas originarias de menor prestigio, como son las lenguas indígenas, van desapareciendo o su uso se restringe a situaciones y ámbitos específicos, como en la familia y la comunidad. Lo que busca la educación intercultural bilingüe es desarrollar competencias en los estudiantes para que se puedan desenvolver bien en diversos contextos socioculturales, en 2 o más lenguas, entre ellas una extranjera, para una interculturalidad y espacios de intercambio más altos. Pero es necesario fortalecer la identidad de las lenguas originarias. Claro, sin dejar de reconocer que el castellano es la lengua que más se habla hoy y por lo tanto la que más se utilizará, permitiendo la comunicación con hablantes de otras lenguas. Materna es muy benefactorio para los estudiantes, ya que les ayuda a obtener una autoestima alta y a sentirse mucho más cómodos al hablar este idioma. Ahora, nosotros debemos implementar estrategias lúdicas para que los estudiantes puedan aprender estos 2 idiomas, tanto la lengua materna como su segunda lengua, para que así lo puedan desarrollar. Es muy importante para los pueblos indígenas que recuperen su lengua materna, ya que el castellano les ha quitado ese privilegio. Por este motivo no es igual traducirlo lo mismo tanto al castellano. Ahora, con el modelo educativo intercultural bilingüe, lo que se va a lograr es realizar la implementación de los 2 idiomas para que el estudiante pueda adquirir un aprendizaje significativo, tanto su lengua natal como la segunda lengua. Bueno, en la educación inicial de 3 a 4 años se va a implementar la lengua materna, sin embargo, a partir de los 5 años se va a estar utilizando la segunda lengua. En el caso de educación inicial, en la lectoescritura se va a utilizar la lengua materna, sin embargo, ya en la comprensión se va a utilizar la segunda lengua. Y además de ello, tanto en el nivel secundaria se va a estar utilizando el tercer idioma, que sería el inglés. Ahora, por último, todo ciudadano peruano, todo ciudadano tiene el derecho a tener oportunidades, a vestir como quiere y a ser igualitarios. Todos somos iguales en este ámbito, todos tenemos los mismos derechos y eso nosotros debemos implementarlo a nuestros estudiantes. Eso sería todo, muchas gracias.